Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta emisión desde diferentes partes del mundo. Es un placer para mí presentarles estas 4 personalidades que por primera vez se reúnen para hablar de una novela histórica impresionante, Morir en el silencio de las campanas, que bueno, se desarrolla principalmente en mi tierra natal. Y eso, bueno, pues es algo de lo que quiero que ustedes compartan, ustedes que nos acompañan en este foro, y que bueno, los que nos están viendo en esta transmisión nos sigan en este diálogo, en esta charla entre colegas, amigos y eminencias que tenemos aquí. Yo soy Glorien y les quiero comentar que está con nosotros como cronistas la maestra Berta María Topete Ceballos, conocida por nosotros como Tita Topete Ceballos, el maestro Carlos Reyes Sahagún, y como coautores de esta novela histórica tenemos a Cecilia Franco Ruiz Esparza y a Felipe Ruiz Esparza Chávez. Y sin más preámbulo, voy a iniciar dándole la palabra primero a la maestra Berta Topete Ceballos, sin antes dejar de mencionar una breve reseña de ella, que nació en Aguascalientes y tiene la educación de maestra en educación primaria por la Escuela Normal del Estado de Aguascalientes. Además es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También licenciada en Archivonomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía. Y como cargo se ha desempeñado en varios. Por mencionarles algunos, ha sido coordinadora de depuración documental en el Archivo General Municipal, coordinadora de la elaboración del Boletín Municipal del Archivo General, jefa del Archivo General Municipal en diferentes administraciones, así como directora del Archivo Histórico del Estado, Alejandro Topete del Valle. Entre sus publicaciones destacan la bibliografía de Alejandro Topete del Valle en la revista Conciencia, El Camino de la Plata en la revista Conciencia también, Notas para la Historia, Música para el Corazón, la historia de la banda municipal de nuestro municipio, de nuestro estado, publicaciones en varios periódicos de la localidad. También ha sido colaboradora en el boletín del Archivo General Municipal de Aguascalientes desde el año 2005. Otra publicación que tiene es Figuras y Calles de la Ciudad, de Copas y Bohemia. Ha sido colaboradora en la revista La Catrina. También como ediciones Camina y Revalora el Corazón de México, y una edición interesante, una publicación que se llama José Guadalupe Posada, Faena Anónimo, Legado Sabido, de Conaculta. Y bueno, pertenece a diferentes sociedades, entre ellas está como miembro de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en Aguascalientes, miembro fundador de la Sociedad de Historia y Filosofía de Medicina en Aguascalientes, AC, miembro fundador de la Academia de Historia y Geografía, dependiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de la Ciudad de México. Ha implementado el catálogo digital del Archivo General Municipal, del Archivo Histórico de nuestro estado, la edición del órgano de difusión del Archivo General Municipal. Y por favor, maestra Tita, le cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenas noches, tardes, noches a todos. Mi querido Carlos, compañero, Ceci y Felipe, los autores, y Gloria, muchas gracias por esa presentación. Pues para mí ha sido de veras un orgullo leer esta novela, porque creo que representa la etapa del siglo XX, de la segunda década del siglo XX en Aguascalientes. Además de que, bueno, voy a empezar por describir el libro, que es un libro pues de muy buen formato, muy fácil de leer, tiene para mí tiene un ritmo muy cadencioso esta novela como literatura, y yo no soy ninguna especialista en literatura, pero como lectora sí. Me gustó mucho porque además como que fue la época en que mis papás eran novios, entonces algunas de esas cosas ya se me hicieron muy familiares y me encantó volverlas a revivir, como que estaba viviendo yo lo que ellos platicaban de su vida y de cómo se había desarrollado su noviazgo y el principio de su matrimonio.
Al igual que en la novela, ellos también se tuvieron que casar de esa forma, en una casa, bueno, en la novela no sale, pero dadas las circunstancias también se casaron en la casa de la abuela, porque precisamente la, la persecución contra el clero era muy fuerte, muy feo, pues que estuvieron las cosas como tal lo dice. Una de las cosas que me impresionaron, bueno, que yo apunté aquí fue la comida con el general Mendieta, que me impresionaron, las declaraciones de Juan de Dios Luna, en fin, hubo eventos que verdaderamente me llegaron como a impresionar, a impactar. Otra de las cosas que también me gustó muchísimo y que por momentos hasta me llegó a dar hambre son las recetas de cocina que trae la novela, que son una chulada, de veras. Me evocó mucho la de Como agua para chocolate, pero este es muy aquí, de Aguascalientes, es las de la tierra, ¿no? Y esas descripciones de los patios, de las flores, del tipo de flores que se usaban en aquel entonces, también así como recorrer calles, esas viejas calles de Aguascalientes y cómo lo describen, ¿no? Entonces que iba Ignacio hacia de un lado hacia otro y es verdaderamente mm, revivir ese pasado no tan remoto, digámoslo, pero sí ya algo que nosotros no vivimos, sino que sí lo escuchamos de los mayores, por así decirlo. Y me gustó mucho, me impresionó también mucho que fuera una coedición entre, bueno, dos personas que creo que ya me confesaron que no se conocen físicamente, ¿verdad? Y que, bueno, eso es algo que se me hace maravilloso, la forma en que lo hicieron. De veras, yo los felicito, Felipe y Ceci, porque creo que lo hicieron de veras de maravilla. No importa el conocimiento, sino la unión de esas dos almas, por así decirlo, en querer platicar algo de su familia, algo que sucedió y que además nos lleva por todo ese pasaje de alegrías y de dolor. Eh, Creo que también, yo creo que este debería ser casi como un libro de texto. Si queremos conocer el Aguascalientes de principios del siglo XX, no hay como leer la novela. Hay que hacerlo y de veras que yo a veces le escribí a Ceci. Le digo, ay, estoy leyendo y no puedo parar. No puedo, y tengo que hacerlo. O sea, eso era lo peor, ¿no? Que yo quería seguir leyendo, pero no me algunos asuntos que yo tenía que hacer no me lo permitían. Por otro lado, es un libro con muchísima información histórica, que también eso, qué trabajoso, qué difícil es reunir toda esa información. Bueno, sí, difícil más no imposible porque lo hicieron. Trae muchísima historia de Aguascalientes, alguna historia que yo escuché en mi casa, que Felipe dice que también ya había escuchado él en su casa. Entonces, ¿cómo te puedes también juntar todas esas escuchas de tradición, por tradición oral de nuestros familiares, de los que ya se fueron y que aún siguen en nosotros? Ojalá que los jóvenes también tengan mucho la oportunidad de platicar con sus padres, con sus ancestros, porque todo lo que va uno escuchando en la vida, pues se queda para siempre. Y hay cosas que sí impactan, como por ejemplo eh, la entrevista cuando se entrega el gobierno del estado entre el señor don Felipe Ruiz de Chávez y
y Fuentes Dávila. Eso es algo que siempre había escuchado y que sí pues son cuestiones del momento, de la política, de cómo se van dando las cosas, los bandos en nuestra patria, ¿no? Y además, otra de las cosas que también me impresionó es las cartas, la forma de hablar, muchas palabras que ya no se usan, o sea, se trae al lenguaje otra vez vivo, todas esas palabras que también antes las usábamos y que luego vamos olvidando porque nuestro lenguaje lo vamos haciendo muy, muy corto, muy estrecho, ya no seguimos utilizando todo eso. Las costumbres de los indígenas por ejemplo, esta Cora, esta mujer que es de raza de Cora de Nayarit, las palabras que utiliza, en fin, hay muchas cosas que a mí sí me llamaron la atención. Es una novela muy vasta en muchos sentidos, como les digo, hasta como que te llena los 5 sentidos, el gusto, el olfato, el tacto, ¿no? O sea, cuando platican de aquellos bordados y de todas las cosas monerías que hacían, se va uno como que recreando y tratando de ver a lo mejor cómo iba aquella prenda, ¿no? Y pues de los platillos ni se diga que siente uno el olor y luego le empieza uno a surgir el apetito. Yo les diría que para mí es una novela preciosa, me gustó muchísimo. Cuestiones muy humanas además, también, cosas muy, muy humanas que se fueron dando a través de este tiempo y es un tiempo realmente corto y qué bien tratado está porque no siempre se puede poner tanto, o sea, todos los detalles, pero gracias a eso también, para eso es la historia, ¿no? Entonces va ubicando a los personajes a lo mejor en otro tiempo histórico, pero nos va poniendo en ese marco, como que nos introduce en ese marco de la vida del personaje. Así. Pues luego platicaremos un poco más adelante, creo Muchas yo. gracias, maestra, por estos sentimientos que nos comparte hechos palabra. Vamos a apagar nuestro micrófono y ahora le vamos a dar la palabra al maestro Carlos Reyes Sagún. Permítanme decirles que él también nació en Aguascalientes, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana. También es maestro en Investigación Sociales y Humanísticas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, institución en la que se desempeña como profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales. Ahí ha impartido diferentes materias relacionadas con la historia de México y la historia del arte. En su calidad de profesor del Departamento de Historia, participa en el programa semanal La Tercera Memoria. También en Historias para Contar, que transmite Radio UA. En la misma emisora conduce el programa Al Tranco, Origen, Esencia, y además participa en el programa Aquí Entre Nos, en Radio BI. Ha sido guionista del Ferial de Aguascalientes en 1994 a 1996 y del 2004 al 2012 y del 2012 al 2014. Bueno, pues es que también en el 2016, pero siempre ha colaborado de una manera impresionante. También el conmemorativo de los 50 años del espectáculo y autor de libros, ensayos y artículos publicados en diferentes medios locales. Entre las distinciones que ha recibido destacan el Premio Estatal de Periodismo y el Premio Aguascalientes al Desarrollo de las Humanidades. También ganó en 3 ocasiones novela, monografía y cuento en el certamen histórico literario organizado por el Ayuntamiento de Aguascalientes.
Entre 1996 y 1998 condujo el programa de televisión Cara a Cara en Canal 6, Radio y Televisión de Aguascalientes. Y entre 2002 y 2007 se desempeñó como cronista del Estado. Forma parte de la corresponsalía en Aguascalientes del Seminario de Cultura Mexicana y actualmente es cronista del municipio de Aguascalientes. Desde hace más de 16 años escribe en El Heraldo de Aguascalientes. También ha sido director de Casas de Cultura y Bibliotecas Públicas del Estado, así como asesor de los gobernadores Otto Granados Roldán y Luis Armando Reynoso Femar. Con este último fue redactor en jefe de discursos. Es autor de varios libros, invariablemente relacionados con la historia y a la gente de Aguascalientes, entre ellos Hotel Washington de 1914 y Diario de la Convención, que constituyen abordajes diversos al tema de la Convención Militar Revolucionaria de Aguascalientes. Y por favor, maestro, acompáñenos con sus palabras. Muchísimas gracias, Glorien. Gracias a los autores por esta invitación para comentar una novela que a mí me parece muy interesante, muy sabrosa, muy digna de mérito. Y bueno, espero que después de lo dicho por Tita Topete, todavía me quede algo que decir sobre el tema. Comienzo con Ceci Franco. Felicidades, Ceci. La experiencia de la escritura no es el primer trabajo que te conozco. Estoy recordando, porque aparece el personaje en tu novela, en esta nueva novela, estoy recordando El organista de Dios, que escribiste junto con Carolina Castro en relación a tu abuelo, el ilustre, verdaderamente ilustre, organista de catedral, José Ruiz Esparza Vega, que también aparece, como digo, aparece en la novela en algún momento. Y bueno, ahora esta experiencia a cuatro manos, con Felipe Ruiz Esparza, que bueno, a mí me parece que no se nota, no siento que lograron unificar sus voces para constituir una sola. Realmente me parece muy meritorio. Yo quiero señalar un poco, me llama la atención el título, Morir en el silencio de las campanas. Esto me parece poético y bueno, me recuerda el hecho de la época en la que las campanas de los templos fueron silenciadas debido al conflicto entre la iglesia y el Estado que vivió México en el segundo lustro de los años 20. Entonces entiendo que va por ahí. Ya ojalá y tengan ustedes la oportunidad de compartirnos un poco. Y me parece que es muy agradable a la vista el libro, el diseño. Es un libro bonito físicamente, con un par de fotografías de época de los protagonistas principales. Vale la pena detenerse en verdad en la descripción de las fotos, en tanto las expresiones, los trajes, las poses, que me parece que son de época muy interesantes. Y bueno, también ambas fotografías están unidas por un grabado sobre el Templo de San Marcos de Aguascalientes, que no es gratuito que aparezca. Ya mencionaré en un momento más por qué el Templo de San Marcos. Decía Luis González y González, uno de los grandes historiadores del siglo XX en México, y lo decía no sin un grado de ironía, de puya amistosa, que al parecer la historia nacional es en realidad una microhistoria de la Ciudad de México. Pareciera como si lo que ocurre en la Ciudad de México se convirtiera en la historia patria. Y recuerdo, bueno, en momentos como la Decena Trágica, donde lo que ocurre en las calles de México se convierte en un tema de la historia patria. Y dice también, en otro lugar, en otro momento, que quienes publican fuera de México, fuera de la capital del país, pues apenas se atraen la atención del público. Y entonces me parece que esto es un primer gran mérito de Cecilia y de Felipe, no solo por publicar fuera de México, sino por publicar algo referente a Aguascalientes. Yo siento que es como si tuviéramos un gran rompecabezas
sobre la historia de Aguascalientes al que fuéramos agregándole piezas. Y ustedes agregan una pieza muy interesante y lo hacen de una manera muy agradable. Digamos que nos están entregando una novela histórica sobre un periodo trágico de la historia de México, no sin preguntarnos si algún periodo de la historia no ha sido trágico, ¿no? Y que comienza el 26, la mañana del 26 de mayo de 1926, el día del santo de Felipe Ruiz de Chávez, padre del protagonista de la obra, Ignacio Ruiz de Chávez. Este Felipe Ruiz de Chávez es un personaje importante del México, del Aguascalientes, de fines del siglo XIX y principios del XX. Fue diputado, fue gobernador interino del estado en 2 ocasiones. De hecho, la segunda ocasión es en plena efervescencia revolucionaria, que toca entregar el poder al maderista Alberto Fuentes Dávila. Y también es famoso, yo ya había escuchado su nombre por ser el propietario de una tenería, es decir, una empresa, de un taller para el curtido de pieles, que fue famoso en su momento, en los fines del Porfiriato y en los años 20, 30. Y me parece muy interesante porque creo que uno tiene 2 opciones para aprender historia. Una de ellas son los textos académicos y otra es la novela histórica. Hablo claro cuando se tiene el compromiso por parte del novelista de verdaderamente pues ceñirse a la historia, contar la historia tal y como la cuentan los textos académicos. Sin embargo, en contraste con lo que ocurre con los textos académicos, la novela histórica ofrece una serie de licencias, una serie de posibilidades que no son el corsé que tiene el historiador académico en el sentido del uso de las fuentes, de las referencias, todo este rigor científico, todo este rigor del método científico aplicado a las ciencias sociales. El novelista no tiene por qué ceñirse a él. Pero desde luego, bueno, habría que decir que tanto Ceci como Felipe incluyen al final de su novela una extensa referencia a los autores consultados en su trabajo. Recupero nada más sobre lo dicho por Tita, la mención de las recetas, que me parece que es muy interesante. Y en ese sentido, yo diría que Morir en el silencio de las campanas no es solo la historia de 2 personas. Creo que es una historia de una época, e incluso uno podría considerar como el vehículo, la historia de estas personas para contar una historia mayor, una historia en la que se entrelazan la historia de México con la historia de Aguascalientes. A propósito de esto, de las recetas, una cosa que yo recuerdo con gusto es esto del pajarete, ¿sí? Me llama mucho la atención y nos dicen que es una bebida de las rancherías de Jalisco, preparada con leche bronca, chocolate, azúcar, café y alcohol de 96. Almendras, pues realmente una bomba, ¿no? Una bomba muy nutritiva, muy llena de energía. Y me llama la atención, la palabra me gusta, me parece que tiene una gran sonoridad y resulta que sí está en el diccionario, ¿sí? El pajarete es un vino licoroso muy fino y delicado y hace referencia a un convento cercano a Jerez de la Frontera, en España, donde se elaboraba. Entonces, bueno, ahí vemos una referencia de largo aliento sobre esta situación. Y bueno, aparecen
a lo largo de las páginas de la novela cuestiones que son fundamentales para la historia de Aguascalientes, como es, por ejemplo, esta gran reflexión sobre la llegada del primer tren a la ciudad en 1883, la figura de Felipe Ruiz de Chávez, ranchero, propietario de ranchos, tenedor de libros, que sería lo que es hoy un contador, la hacienda de Santa Rosa de Porfirio Ibarra, que aquí esto me llama particularmente la atención. Hay un capítulo dedicado a unas vacaciones en la hacienda de Santa Rosa de Lima. Esto es verdaderamente delicioso, delicioso, las noches alrededor de las fogatas. En fin, no cuento más, no les digo más, para no ahorrarles la lectura de esta novela, sino al contrario, para que se animen a acercarse a ella y a leerla. Muchas gracias. Gracias, maestro Carlos Reyes Sahagún. Y me permito dar una breve reseña sobre los autores de esta novela histórica, Morir en el silencio de las campanas. Sobre los coautores, les puedo decir que Cecilia Franco Ruiz Esparza también es nacida en la ciudad de Aguascalientes, es comunicóloga por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ha sido activista política, desempeñó varios cargos directivos en el que fuera también su partido, es una apasionada defensora de las causas de las mujeres, por lo que ha impulsado proyectos a favor de la equidad de género, destacando su participación como diputada en la promoción de leyes al respecto. Ama leer, sobre todo a las escritoras latinoamericanas del siglo XX. Es casada, madre de 3 hijas y un varón, que son su motor de lucha. A Ceci, como la conocemos, le apasiona la psicología y la arqueología, así como escribir cartas, semblanzas y textos autobiográficos. Define la escritura como sanadora. El gusto por la historia de Aguascalientes le lleva a conocer lo propio. Ha publicado 2 libros, El aparente absurdo, 60 años de historia del Partido Acción Nacional de Aguascalientes, tomo 1 y 2, y en coautoría con el doctor Andrés Reyes Rodríguez en el año de 2005. Y El organista de Cristo, José Ruiz Esparza Vega, en coautoría con la maestra Carolina Castro Padilla en el año 2007. Escudriñando en su genealogía matrilineal y escribiendo, ha logrado encontrar su lugar en este mundo. Ceci, muchísimas gracias por escudriñar en esta línea, porque nos has permitido poder gozar con esta obra. Y sobre nuestro coautor, Felipe Ruiz de Chávez, les puedo comentar que es originario también de Aguascalientes, donde realizó sus primeros estudios con los maristas. A los 15 años partió a la Ciudad de México, donde se recibió de ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó posgrado en administración en el IPADE. Fue estudiante activista durante el 68 y el 72. Hippie y comunista en su juventud. Ha escrito varios artículos para revistas de tecnología sobre equipos para refinerías y plantas de energía eléctrica. Pertenece también a asociaciones tecnológicas en Estados Unidos de América. En sus ratos libres escribe ensayos, poesía y cuento que publica en su blog Poemas de Black Orpheus. Ya nos hablará un poquito más acerca de su blog en español y en francés. Además, escribió un libro de cuentos llamado Los Ruiz de Chávez de Aguascalientes. Desde la juventud ha investigado datos históricos de su origen aguascalentense para recuperar su historia perdida. Se educó artísticamente con amigos escritores como Andrés Enestrosa y Carlos Montemayor, convirtiéndose en un autodidacta de la literatura, melómano, empedernido e incansable viajero en búsqueda del arte. Actualmente, activo en investigación tecnológica y en creación literaria. Felipe, gracias por ser ese empedernido, incansable viajero. Y gracias a ambos, así es que vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Paso los micrófonos a nuestros cronistas, quienes les harán preguntas abiertas.
Bueno, yo sí quisiera preguntarles cómo fue el primer encuentro entre estos dos mundos, porque cada familia es un mundo, ¿no? ¿Cómo fue la primera vez que se contactaron? ¿Quién fue a quién? ¿Y cómo surgió esto? Que nos platicaran un poquito, Ceci, Felipe, los dos. No, están sus micrófonos apagados. Ya. En otras ocasiones habíamos comentado un poquito de cómo Felipe y yo, no, como ya lo mencionaste, no nos conocemos aún físicamente, pero a través de las redes sociales nos encontramos. Yo terminaba, bueno, estaba ya con una investigación genealógica de la línea de mi madre, de parte de los Ibarra, ya muy aventajada, sobre mis bisabuelos y sus 9 hijos, pero hay una de las hijas que me faltaba información y que no encontraba yo en ningún lado. Me habían comentado que ella había tenido un novio de apellido Ruiz de Chávez y que tenía un familiar en Aguascalientes, pero yo no había podido localizarlo, no sabía dónde buscarlo. Y un día casualmente en el Facebook vi una fotografía muy bonita que vi que había publicado un primo mío, pero replicada de un Felipe Ruiz de Chávez. Entonces inmediatamente el apellido me hizo clic y lo busqué, vi que tenía amigos comunes este primo, a Felipe y a otro señor que yo acababa de conocer 2 meses atrás en una biblioteca. Lo busqué, él nos contactó, y bueno, le dijo a Felipe, Felipe aceptó tener un diálogo conmigo para ver de qué se trataba. Esa misma noche hablamos por teléfono y yo le facilité fotografías y cartas al día siguiente por el correo electrónico porque él no estaba en México. Y bueno, me dijo que cuando regresara a su ciudad iba a checar en los archivos de su papá y ahí, bueno, coincidió que vio que la firma que estaba de las cartas era la de su papá, vio que las fotografías que yo le había enviado estaban en los archivos que tenía su papá y entonces, bueno, él me ha relatado que fue un momento muy emotivo en el que incluso él lloró porque se dio cuenta de esa parte de la historia de su padre que él no conocía o tenía alguna referencia lejana, pero no conocía. Para mí fue también muy emotivo cuando él me mandó la fotografía por primera vez del novio, que era Ignacio Ruiz de Chávez, el protagonista de esta novela, que yo en mi vida pues nunca había visto, no lo conocía. Y conforme fue él relatándome datos de Nacho, pues fue como, pues fue cuando empezamos a hacer como ese clic, él y yo, este, y nos llevó a plantearnos la posibilidad de escribir juntos una novela que se concretó y que pudimos hacer, pues, de una manera muy padre. Felipe, bueno, yo también te emociono más que tienes apagado tu micrófono. Bueno, sí, ya, gracias. Gracias. Bueno, digo, para seguir el relato de Ceci, yo recibí esas fotografías y claro, como dice, inmediatamente reconocí que a Lupe, la tía abuela de Ceci, estaba en un álbum de fotografías que yo había conservado durante muchos años de mi papá. Y ahí pues constaté que pues hizo como el clic, ¿no? Ella me dijo que pues que habían tenido pues una cierta relación amorosa o de amistad, bueno, de amistad y amorosa, pues se me hizo muy, pues muy bonito porque yo de joven le pregunté a mi mamá que si mi papá había tenido otras novias y me dijo, creo que sí, y tuvo una novia que estaba enferma del corazón. Entonces dije yo, bueno, está bien, porque yo pues era muy jovencito y pues yo no le daba mayor importancia. Pero, otra cosa que me llamó la atención es que el álbum de fotografías es un álbum que está terminado abruptamente, o sea, termina
abruptamente por ahí, por el 27, más o menos. Y entonces yo dije, bueno, por alguna razón mi papá dejó de llevar ese álbum, ¿no? Como que algo pasó. Dije, yo no sé qué pasó. Y entonces, bueno, no cuento todo porque pues si no, no leen la novela, no sé. pero, pero sí, fue otra cosa muy interesante, ¿no? Y de ahí, también, pues, todo comenzó porque yo le dije, bueno, mira, yo he hecho algunos cuentos de la familia, y yo le mandé uno y le gustó mucho y entonces, lo intervino y le puso más cosas y yo dije, ah, bueno, pues qué padre, ¿no? Porque me di cuenta que le ponía mucho el acento femenino a lo que yo escribía, ¿no? Porque digo, cuando ella le interviene, bueno, pues entonces ya como que ya su feminidad ya se puede leer, ¿no? Ujú. Y entonces me gustó mucho que esa combinación, ¿no? De estilos, porque pues ahí... Entonces, de ahí ella me sugirió, oye, ¿y por qué no hacemos una novela? Y yo dije, bueno, pues la tomé así como de juego. Dije yo, pues está bien, vamos a ver, vamos a hacer el experimento, ¿no? Y de ahí empezamos, y eso de que ahí empezamos, duramos 3 años, ¿no? Ujú. Intercambios de, este, yo le pasaba unas cosas, ella me las corregía, y al revés, ella me pasaba otras, y yo las corregía, y así fue un ir y venir de muchos detalles. Y también, pues claro, empezamos a leer muchas cosas, a recordar muchas cosas que yo tenía totalmente olvidadas. Y poco a poco se fue formando la novela, ¿no? Fue en pedacitos y bastante bien, ¿no? Sí, ya lo creo. Qué interesante, ¿eh? Y mira, por esto decimos benditas redes, ¿no? Lo que hoy tenemos, porque si no, pues a lo mejor hubiera sido imposible esta unión y para hacer esta novela. Muchas gracias por platicarnos todo esto. Carlos, tú. Adelante con su micro, el profesor Carlos Reyes Agón. Sí, nomás que no sé. Perdón. Ah, bueno, muy bien, pues ya realmente casi contestaron algunas de las cosas que yo tenía en mente, que me parece muy interesante. A mí me gustaría que platicaran un poco. Yo creo que hay un trabajo que no ve el lector, o que puede un lector muy avesado, un crítico literario, puede vislumbrar a través de la lectura, pero que es un trabajo que se hace en la oscuridad, un trabajo, si lo imaginamos como una obra de teatro, es un trabajo que se hace tras bambalinas, que es digamos, cómo idearon, cuál fue el esquema que siguieron para armar la historia. ¿La historia es verídica de principio a fin, o ustedes se van por algún otro lado? Yo creo que, regresando al tema de la novela histórica, pues el escritor tiene la obligación de respetar aquellos acontecimientos de trascendencia nacional que han sido desarrollados por la historia, pero tiene una gran libertad con personajes no forzosamente históricos, ¿no? Como pueden ser en este caso los familiares. Entonces, a mí me gustaría que describieran un poco esta técnica, este proceso de generación del esquema, qué incluir, qué no incluir, cómo estuvo eso. Bueno, en un principio, bueno, he de decirte que yo nunca había escrito una novela, creo que Felipe tampoco. Empezamos jugando, como dijo Felipe, como que, bueno, como un experimento. Empezamos
Le pedimos al coautor Felipe Ruiz de Chávez que a un orden cronológico para apegarnos a los hechos históricos. Por eso la novela está ordenada de acuerdo a los meses, abarca un año y un mes, para poder irnos ciñendo a lo que iba pasando mes con mes, tanto a nivel local como a nivel nacional, conforme al conflicto cristero. Sí hay algunos flashbacks, algunos regresos en el tiempo cuando se habla de la revolución, pues para darle también contexto a los hechos familiares y a los hechos históricos. La mayor parte de lo que viene consignado es real, tanto en cuestión familiar como en cuestión histórica, que diremos como un 96%. Incluso los dichos de las familias, las palabras que usaban en las familias, las tragedias familiares, los lazos, ¿verdad? ¿Quién es padre de quién, hermano de quién? Todo eso está absolutamente respetado y cuidado, porque uno de los objetivos que teníamos Felipe y yo en un principio era dejar a nuestras familias esa historia familiar que no fuera nada más la genealogía, o sea, un árbol lleno de nombres, sino recoger la historia oral de las personas mayores que aún viven de nuestra familia, y poder armar ese rompecabezas y con el pretexto de esta historia. Esta historia es como la que detona, ¿no? Pero esta historia sí existió, esta historia de amor sí existió. Hay documentos que fuimos encontrando en el camino que nos aseguran que esta historia sí existió. Entonces, esa fue como de alguna manera esa técnica, la historia oral, las visitas a archivos, a documentos, miles de lecturas, muchísimos libros, desde Jan Meyer, que es el gran conocedor del tema, hasta personas que han escrito por gusto en los Altos de Jalisco y han recopilado historias de sus familias, y los que escribieron hace ya varios años que recopilaron los testimonios de los propios cristeros que ya estaban en edad avanzada y que se atrevieron a contar esa historia silenciada, ¿no? Esas memorias que están todavía ahí en los libros. Es lo que yo te puedo decir. No sé, a ver, Felipe. Bueno, digo, yo podría decir que no fue tan ordenada la novela al principio. Yo creo que como nos íbamos inspirando, íbamos sacando las historias, ¿no? Entonces, en un principio, pues, vamos a decir que empezábamos en el principio y luego ya teníamos capítulos que eran casi del final. En fin, no fue algo muy ordenado, no fue así como fuéramos nosotros leyendo y recolectando historias y luego y también inspirándonos, ¿no? Inspirándonos en los temas y ya empezamos a contar. Ya al final ya cuando teníamos mucho material, ya pues empezamos a hacer una especie de ordenamiento, ¿no? De ordenar los capítulos, irlos ordenando conforme las fechas. Y tuvimos que hacer unos capítulos nuevos de enlace, porque luego como que había como islas, ¿no? Una cosa así como que no se aislaba. Entonces teníamos que hacer un poquito de enlace entre los capítulos, ¿no? Pero digamos, no fue una cosa muy ordenada, no fue más bien de cómo cómo iban saliendo los temas. Y también hubo capítulos que salieron muy rápido y muy bien. Hubo capítulos en que fueron muy difíciles, que inclusive tuvimos algunas diferencias, poquitas, pero sí algunas diferencias. y digo que no estábamos de acuerdo y digamos, aquí teníamos dos problemas, ¿no? Uno que Ceci, pues es una persona pues yo digo que es una persona que sigue mucho su religión y yo soy completamente agnóstico, entonces era un poquito así como pues qué onda, ¿no? Como que se te están yendo las cabras, ¿no? O sea, no sé,
Y entonces empezábamos, y creo que eso sirvió porque, no sé ustedes como lectores, pero nosotros pensamos que quedó un poquito más o menos equilibrado, ¿no? Que no hay, digamos, no hay tendencia, ¿no? Tratamos de ser lo más objetivos sin tomar partidos, ¿no? Sin tomar así partidos muy determinantes en la historia, y más bien más bien contar las cosas como las contaría, pues no sé, como las contaría un papá, un hijo, ¿no? O a un amigo, o algún conocido, ¿no? O sea, contar las historias, ¿no? Como de manera, pues, agradable y de manera literaria, ¿no? Fue la intención, ¿no? No sé si eso contesta lo que querían saber. Bueno, la verdad es que yo siento que es una historia contada desde el lado católico, ¿sí? O sea, no es, no sé cómo decirlo, que por otra parte a mí no me causa ningún conflicto el hecho de la presencia de esta fuerte subjetividad, ¿no? Estas intervenciones del padre Morones, estas reuniones clandestinas en la Tenería El Diamante, las misas en este lugar, el peligro que se corría y desde luego, bueno, la condena del gobierno por su actitud, la ley Calles, etcétera, ¿no? Este relato, por ejemplo, que a mí me parece maravilloso, que entiendo está presente en las evocaciones del padre Morones de su encuentro con Villa, ¿sí? Cuando le entrega las llaves de los templos, o las referencias a Alberto Fuentes Dávila, ¿no? Que normalmente siempre ubicamos en el lado revolucionario. Ustedes le dan un giro y le dan otra visión, que además es muy legítimo en el sentido de que, bueno, pues era la visión de otro sector de la sociedad, ¿no? Bueno, yo que te puedo decir, sí es cierto. A mí lo que quiero dar a entender es más bien la libertad, o sea, la defensa de la libertad en cuanto al Ok. pensamiento, ¿no? No tanto que una cuestión muy religiosa, ¿no? Sino que me pongo del lado de que pues, las gentes tenían la libertad de creer lo que querían creer, ¿no? Y de tener su libertad para practicar lo que quisieran practicar, ¿no? Aquí digo, no, aquí yo creo que eso es algo natural, que sí lo tratamos de resaltar, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pues yo creo que muy bien. Además, pues era una revolución religiosa, ¿no? Que también traía otro fondo, que también era el agrario, pero más que nada era la cuestión de la religión, la defensa de la religión, ¿verdad? Es decir, por esa orden dada, ese arreglo a la Constitución tan de pronto, ¿no? Siendo un pueblo eminentemente católico en esa época todavía. Pero sí se ve también mucho, como dices Felipe, esa defensa de la libertad, sí, de que cada quien pueda expresar lo que tenga la libertad, vamos, de hacer lo que quiera, en el sentido de profesar cualquier religión o no profesarla, como quiera. Eh, También me llamó la atención muchos párrafos que vienen en latín, y así era, ¿no? Nos tocaba todavía, bueno, en el tiempo, todavía yo jovencita, me tocaba ver la misa en latín y el padre de volteado, entonces yo decía, pues, ¿qué pasa? O sea, nos las daban, él está hablando solo porque ni le entendíamos y ni siquiera nos veía los sacerdotes. Entonces, bueno, afortunadamente eso cambió. Pero sí, sí, ese contenido de todos esos dichos y de todas las cuestiones religiosas todavía me parecen muy cercanas. Quiero comentar que, bueno, un poco la reflexión original
que tenía cómo hay un gran desbalance en la producción literaria de Aguascalientes. Es decir, hay mucha producción histórica, académica y poca producción literaria, ¿sí? Es decir, algunos momentos de su novela a mí me recuerda un libro de cuentos maravilloso de Mauricio Magdaleno, El ardiente verano, que tiene pues alrededor de 6 cuentos que se ubican en Aguascalientes en los días de la convención de 1914. Y creo que no, quizá los podemos contar con los dedos de las manos, los libros que son eminentemente literarios, que se refieren a temas locales, ¿no? Y bueno, yo quiero felicitarlos por esto. Yo recuerdo haber visto durante meses las reflexiones de Ceci en el Facebook de cómo iba avanzando su escritura. Y sobre todo, bueno, lo que recuerdo es que estas expresiones que ella tenía invariablemente eran gozosas, de cómo estaba disfrutando de la escritura, de este trabajo que, bueno, ahora rinde sus frutos, ¿no? Y que además, insisto en que cubre un momento muy poco trabajado. Realmente existen algunos trabajos, Yolanda Padilla, por ejemplo, desde una perspectiva académica, que se ha referido a ello. José Antonio Gutiérrez también ha tocado el tema de pasada, cuando se ha referido a la historia de la iglesia de Aguascalientes, pero no muchos más. Y creo que esto es una virtud, una manera muy interesante, muy sabrosa de acercarse a este periodo de la historia de Aguascalientes. Sí, yo también recuerdo los comentarios de Ceci, como que lo fuimos acompañando, ¿no? Así es. Sí. En la hechura de esta novela, y ya esto, y ya lo otro, ¿no? Entonces, bueno, así como que decían, ay, qué padre, ¿no? Que es que se te veía un entusiasmo, Ceci, verdaderamente desbordante, así, a ratos, que es muy bonito, por ejemplo, en poder encontrar algo que andabas buscando, y que no, o sea, que no hallabas cómo, y de repente te llega ese dato, ¿no? O esa inspiración o algo. Sí, estuvimos muy cerca del proceso a través del Face, sí. No sé si... Yo quisiera comentar algo al respecto. Yo por eso siento que en parte el éxito del libro se ha debido a eso. El libro ya casi se terminó, porque mucha gente nos acompañó. Bueno, sobre todo Felipe no hacía publicaciones tanto al respecto, pero yo sí. Y hubo mucha gente que se fue enamorando del proyecto, aunque nunca publiqué ni un solo renglón, como publicaba otras cosas, la gente imaginaba que tenían que ver, y con mis escritos que yo hacía, y me decían, tienes la virtud de llevarnos al lugar, de transportarnos, de hacernos sentir lo que estás diciendo. Entonces eso fue como un gancho que cuando la novela salió la gente dijo, pues a lo mejor tiene algo que ver con lo que ella ha dicho o ha publicado. No sabía ni siquiera el tema porque yo no mencioné el tema hasta que el libro ya se presentó o un poquito antes. Y pues bueno, yo sí les agradezco muchísimo que me hayan estado acompañando, echando porras, y muchos de ustedes que en momentos en los que se me atoraba la carreta, pues me ayudaron, ¿no? Ahí iba yo a la universidad o les hablaba, les mandaba WhatsApp, sobre todo cuando andábamos buscando la casa del exgobernador don Felipe Ruiz de Chávez, que el mismo Felipe no sabía dónde estaba, y yo me fui a tocar puerta por puerta a ver si los vecinos me sabían decir. No la encontramos hasta que una casa que empezaron a restaurar, que estaba en el abandono, y la abrieron, y el hermano de Felipe pasó por ahí y reconoció las arquerías, las ventanas y eso que hay por dentro. Pero así muchos documentos también que en el archivo histórico, por ejemplo, Chelo Medina, que me acompañaba, o a veces le llegué a mandar WhatsApp a Carlos también,
gente que está como ustedes metidos en la historia de Aguascalientes tan a lo grande, porque pues es también su pasión y su vida, y que bueno, aprovecho para este momento pues para darles las gracias por estar ahí, por ayudarnos. Al contrario, Ceci, gracias. Bueno, yo quisiera decir que respecto a la literatura de Aguascalientes, yo tengo en mis manos un libro de Antonio Acevedo Escobedo, o algo así, que se llama Letras de Aguascalientes. Letras de Aguascalientes. Letras de Aguascalientes, donde se ve que hay, pues, hubo gente que escribía literatura y que escribía cosas, pero como que es un libro ya un poquito, ya pues muy añejo, ¿no? De ¿qué sería? De los años 50, por ahí, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, a partir de entonces, como dice, yo tampoco, aparte de lo de Mauricio Magdaleno, que ya lo mencionaron, no conozco, mucha otra literatura, ¿no? Y sin embargo, en varios lados, por ejemplo, pues hay muchos escritores, claro que hay muchos escritores, que han escrito sobre muchos temas, pero sí nos faltaba ahí tener algo, ¿no? Algo de Aguascalientes propiamente, ¿no? Por ejemplo, mi cuñado Carlos Montemayor, pues, no sé, yo lo acompañé en sus novelas, escribió sobre Julio Cabañas, tuvo otras sobre el conflicto de Madera, en fin. Entonces, esas historias esa novela histórica me encantó, ¿no? Me encantó pero sí, yo pienso que qué bueno pues, qué bueno que hayamos contribuido un poquito a rellenar ese vacío, ¿no? Ese vacío de literatura, ¿no? Sí, yo lo que querría comentar, bueno, Letras sobre Aguascalientes, la primera edición es de 1963. Es cuando se publica por primera ocasión. Lleva 3 ediciones este libro, pero lo que más abunda son crónicas. Hay poesía, hay algunos cuentos, y no más. No hay novelas, no hay, desde luego, bueno, los textos de Antonio Acevedo Escobedo, contenidos en su pequeño volumen Los Días de Aguascalientes, que son una maravilla, pero son crónicas. Entonces creo que aquí estamos hablando de otra cosa. Hay mucho sobre la Feria de San Marcos, pero no novelas, no hay historias propiamente dichas como esta que ustedes realizaron. Bueno, yo quería decir que prácticamente como no, el viaje a Termápolis, pues es un relato también como una crónica, pero de alguna manera nos retrata ese pasado de fines del siglo XIX. Y el otro libro que es, ¿cómo se llama? El de Rafael Correa, El Talismán Perdido, que es otra historia también de familias de aquí de Aguascalientes. Es novela y también novela histórica. Creo que es todo lo que, pues hasta donde yo sé y hasta donde ahorita me acuerdo, creo que es todo lo que hay sobre novela histórica. Hay una novela corta de Carolina Castro que se llama Allá te espera la vida. Me parece que es de los años 50 o 40. La protagonista es la sirvienta de una familia de aquí de Aguascalientes, y también habla sobre cómo era la vida cotidiana en ese tiempo. Está muy bonita, salió, creo que fue una edición del Instituto Cultural hace como, no sé, unos 8 años por ahí. ¿Cómo se llama, Ceci? Perdón. Allá te espera la vida. Hasta este momento, yo les agradezco sobremanera la participación de cada uno de ustedes. Y les quiero comentar algo que está sucediendo y que ha sucedido y es nuestra realidad. Este libro terminó de editarse en octubre del año 2020, ¿cierto? Y se presentó en noviembre del año 2020.
No debemos negar una situación peculiar que está viviendo nuestro planeta en esta temporada. Este libro me permitió, a la distancia, estárselo leyendo a mis padres y vivir cosas similares que los autores nos plasman aquí, que estaban viviendo las personas de aquella época, que estaban viviendo mis abuelos y que estaban viviendo mis bisabuelos. Estaban encerrados, parcialmente, pero estaban encerrados. Y nosotros también, por cuidarnos en este caso. Pero este libro me cambió la vida, y se los tengo que decir, porque a través de sus líneas y de estárselos leyendo a la distancia a mis padres, pudimos salir de nuestras casas y visitar con nuestro corazón y nuestra imaginación aquellas calles y aquellas casas que también visitaron nuestros abuelos y bisabuelos. Yo no soy la misma, soy una persona mejor después de haber leído esta novela histórica que entrelaza perfectamente lo que es la novela y lo que es la historia bien fundamentada. Así es que a nombre de muchas personas que han estado diciéndoles y escribiendo que también gracias a ustedes les dieron la fuerza, el poder y la libertad que en aquel momento nuestros ancestros tenían, trasladados ahora. Es una novela que nos permite vivir, sentir todas las emociones básicas del ser humano. Y yo me quedo con esto. Esta es una novela para la posteridad. Y me encantaría que empezando con Tita, después con el profesor Carlos y terminando con los autores, nos digan qué les deja y qué pueden esperar los lectores de esta novela, Morir en el silencio de las campanas. Adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Gloria, por esta excelente conducción de esta presentación. A los autores, desde luego, porque me dejaron muchísimo, me hicieron viajar al pasado, a muchas cosas como yo les decía en un principio, de mi familia, lo que yo escuchaba, por ejemplo, de mi papá y de cómo había estado su boda, la boda de ellos, y es más, casi creo que ellos los casó el padre Porfirio Ibarra. Voy a revisar en mis escritos, pero así en una casa en donde no se viera, y además tengo otra anécdota que luego pues ya la estoy escribiendo también un libro, ojalá que lo llegue a terminar como Ceci, como Felipe, porque empezarlo a escribir es muy fácil, pero luego llegarlo a terminar no se sabe. Me me amplió a mí esos recuerdos que yo tenía, me los amplió con esta novela. Entonces me sentí inmersa en el tiempo, ¿no? Haz de cuenta que como que yo estaba viviendo lo que ya sabía, pero más, fue así agrandado. Y me deja una gran sensación porque a mí me gustó mucho la novela, la verdad mucho. Yo los invito a que la lean. Y gracias, Ceci y Felipe, otra vez por brindarnos esta novela tan bonita, tan llena de recursos como los tiene, y de que conozcamos un poquito más nuestro pasado para saber que de todos esos pasados que tenemos somos lo que hoy somos. Gracias, Tita. Bueno, por mi parte, yo señalaría que un poco, la verdad es que yo celebro que Tita haya contestado primero porque me dio oportunidad para pensar. Tu comentario, Glorien, es realmente, tu cuestionamiento es trascendente, es importante. Entonces, lo que a mí se me ocurre decir es que el libro es un objeto maravilloso. Yo diría que en este caso es una máquina del tiempo que nos permite no solo ubicarnos en el tiempo pasado, sino encontrar el tono, el sabor de este tiempo. A veces pensamos, nos cuesta trabajo pensarnos más allá del momento en el que vivimos. Es decir, somos presente, tenemos presente el presente, valga la redundancia, pero no pensamos en el pasado, no pensamos en este origen que nos explica por qué y cómo hemos llegado a este momento en el que estamos. Y creo que, insisto en la imagen del rompecabezas, cómo este libro nos aporta una serie de piezas que podemos colocar en su lugar y explicarnos y decirnos, mira, esto explica aquello.
y esto viene de allá, y entonces enriquecer nuestra propia experiencia de vida, nuestra propia visión. Y bueno, desde luego yo también les agradezco muchísimo esta confianza. Ceci, disfruté mucho tu firma, tu autógrafo me conmovió, sentí el aleteo de la emoción con lo que me escribiste y les agradezco mucho. Gracias, gracias, Glorien. Muy bien. Adelante, Felipe. Bueno, bueno, Glorien, pues muchas gracias por la invitación. También agradezco mucho a Tita, que pues fue un placer para mí conocerla. Ya, digo, ya platicamos de su papá, que lo conocí en aquel tiempo. A Carlos, pues no lo conocía tampoco, pero me recordó mucho a un primo de él, que fuimos grandes amigos. Entonces quiere decir que el mundo pues es muy pequeño y es una oportunidad para mí y es una dicha haberlos conocido. Eh, la revolución de la novela, pues yo creo que para mí fue algo muy, como digamos, como una terapia, porque yo salí de Aguascalientes a los 15 años. Entonces, hay muchas cosas que me quedaron así como que fue un rompimiento, pues fue un rompimiento de mi ciudad de la infancia. eh, y la novela me dio una oportunidad de volver no solamente a mi ciudad, sino a mi pasado, con mi familia, a descubrir muchas cosas que pues que había olvidado y había perdido y ahora los recuperé porque fue como una especie de volver a mis raíces, de volver a mis orígenes. Pues le doy las gracias a Ceci porque pues me invitó a ese recorrido virtual y ese recorrido virtual y le agradezco mucho porque pues también fue un viaje de los dos. Hubo ya épocas en que yo creo que ya estábamos pensando como los personajes, ¿no? Y a veces pienso que los personajes se nos fueron de nuestras manos, como que ya los personajes estaban hablando solos, estaban escribiendo ellos mismos la novela. En fin, pues muchas gracias a todos y pues adelante, Ceci. Pues yo también quiero empezar por darle las gracias a Gloria que nos invitó a este programa, a Tita, a Carlos que aceptaron participar con nosotros, de grandes amigos de hace tiempo, a Felipe por confiar en mí, ¿verdad? Por iniciar esta gran aventura de escribir juntos. Yo siempre he escrito con alguien. Me encantó, Felipe, trabajar contigo. ¿Qué me deja a mí la novela? Me deja grandes cosas, me deja amistades, me deja también recuperar la historia de mi familia, porque muchas cosas conocía, pero muchas no. El hecho de haber traído a la vida a esas personas que hace ya mucho tiempo se fueron, para mí fue como volverlas a traer, como convivir con ellas, ir a sus casas, a sus patios, a sus cocinas, ser su amiga, su confidente. No sé, fue una experiencia muy, muy hermosa. También la experiencia de haber podido editar el libro con la editorial, de volver a ver a Dolores, que ella conoció el proyecto antes de que naciera, porque todavía no sabíamos bien qué iba a ser. Y todas las personas que he podido ver, pese a la pandemia, por el simple hecho de irles a llevar a entregar el libro, aunque sea verlas 5 minutos, ha sido para mí algo muy reconfortante, muy enriquecedor, me ha dado vida otra vez, porque bueno, esto de la pandemia nos ha pegado a todos. El hecho de yo haber escrito la muerte de don Felipe y haber perdido a mi padre exactamente después de presentar el libro, cuando fue él el primero que lo tuvo en sus manos, el primero que me felicitó, y haberlo perdido los pocos días en una forma tan similar a como fueron aquellas épocas, y todo lo que ha sido el calor de la gente, tanto por el libro como por estar cerca de mí, por el pésame,
Ha sido un gran regalo de la vida. Yo quiero a través de este medio agradecer Gloria, que estuvo tan cercana a él, y a toda la gente que ha estado cercana a mí. Pues aprovecho esta ocasión para agradecer sus palabras bonitas con respecto a la novela, porque no ha sido nada más que la gente lo haya leído, sino que ha tenido la deferencia de hablarme, de escribirme y de decirme su propia experiencia con relación a la lectura de la novela. Creo que todo eso me ha dado el libro. Es lo que ahorita de momento se me ocurre, que creo que han sido muchísimas más cosas, definitivamente. Muchas gracias a todos por estar aquí, y especialmente a ustedes, Carlos, Tita, Gloria y Felipe. Sin duda alguna, un éxito impresionante. Está dando muchísimo bien de qué hablar esta novela. Tenemos gente que se contacta desde la República Mexicana, fuera de Aguascalientes. Tenemos gente de España, Argentina, Brasil, Centro, Sudamérica, hispanos en Estados Unidos, en Canadá. Y bueno, pues nos van a seguir llegando algunas notificaciones. Me encantaría que les hicieran saber dónde pueden encontrar esta obra. Adelante, Felipe. Bueno, ahorita en la edición, pues ya prácticamente ya no hay libros en la edición física, pero de todas maneras se puede encontrar ¿cómo se llama? En ebook, en diferentes plataformas. Está en Google Books, está en Apple Books, está en Amazon, y esas son las tres principales donde se puede conseguir la novela, o sea, a un precio pues bastante razonable. O sea que pues no duden en bajarla y a poderla leer en su, pues digo, en su iPad o en la computadora. En su teléfono no es muy recomendable, ¿verdad? Porque es muy chiquito, pero sí lo pueden leer. Pues espero que sea esta la oportunidad también para pues darle las gracias a nuestro editor, a nuestra editora Quintanilla, que hizo posible tanto la edición en físico como la puesta en las plataformas digitales. Así que, pues, por si no lo habíamos mencionado, pues gracias también a nuestra editora Dolores Quintanilla. Muy bien, Ceci, las últimas palabras para cerrar este bloque. Bueno, hay todavía algunos poquitos acá en Aguascalientes, algunos pocos ejemplares de la novela. Están en la librería de los escritores. Y bueno, yo tengo todavía unos poquitos conmigo. Si me quieren contactar por el Facebook, hay una página también que tenemos que tiene el mismo nombre de la novela, que se llama así, la buscan en Facebook, Morir en el silencio de las campanas, donde estamos publicando información adicional a la que ya viene en la novela, fotografías, videos, entrevistas, comentarios sobre la novela. Entonces, bueno, las personas que realmente la quieran obtener y que no sabemos cuándo vaya a haber una nueva reimpresión, hay algunas instituciones que tienen el interés de reimprimir. Estamos en pláticas, porque bueno, sí ha gustado mucho. Entonces, quien no se quiera quedar con las ganas, pues bueno, puede buscarme o puede ir a la librería de los escritores en la calle Madero, en Aguascalientes. Muy bien, muchísimas gracias. Yo me voy tras bambalinas con este equipo tan fuerte. Van a seguir escuchando a Ceci, van a seguir escuchando a Felipe, van a seguir escuchando al profesor, al maestro Carlos Reyes Sagún y a la maestra Berta Topete Ceballos, a nuestra querida Tita, pero eso será en la siguiente emisión. Nosotros nos despedimos de ustedes con una imagen porque queremos que Quintanilla Ediciones vea que aquí tenemos nuestros ejemplares y vamos a hacer una captura de pantalla con ellos. Muchas gracias.